Muy buenos días con todos, muy buenas tardes o buenas noches según corresponda. Me presento, yo soy el doctor Eduardo Ortiz, soy cirujano general con subespecialidad en coloproctología. Actualmente soy médico tratante del Servicio de Cirugía General y encargado del área de colon y recto del Hospital General Enrique Garcés, aquí en la ciudad de Quito. Pues es un honor para mí presentar este tema en relación a la capacitación que se está haciendo a través del Ministerio de Salud sobre el virus del papiloma humano y pues las consecuencias que trae este. Una de esas pues es el cáncer de ano en relación por este virus, ¿sí? Entonces a continuación les voy a hablar un poco sobre este tema y pues la tendencia actual sobre el tratamiento en el cáncer de ano. Es un poquito extenso, pues he tratado de resumir en las cosas más concisas para no hacerlo tedioso y que se puedan llevar pues las perlas de este tema docente. Vamos a ver un poco de introducción, el cáncer anal y el virus del papiloma humano, un poco de anatomía, la histología, patología, los tipos, diagnóstico, estadificación, tratamiento y el seguimiento. Bueno, ahora, ¿qué es el cáncer anal? Bueno, el cáncer de ano no es un tumor frecuentemente diagnosticado, ¿sí? Es una rara enfermedad, según series, unos mencionan menos del 3%, otras menos del 2%, que ocurren o que son diagnosticados a lo largo del tracto del tubo digestivo. Por suerte no es algo muy frecuente, como ya vamos a ver más adelante, por los tratamientos tan agresivos que en algunos casos estos pacientes tienen y la morbilidad que presenta, ¿sí? De todos estos, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma anal de células escamosas, a diferencia de colon y recto, que es el adenocarcinoma. Acá ya cambiamos en su tipo de histología, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en relación al virus del papiloma humano? Un paciente que tiene cáncer anal, pues lógicamente tiene varios factores de riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es el factor de riesgo principal? Pues tener la infección del virus del papiloma humano. Todos los pacientes que se han presentado con cáncer de ano, el 90% están asociados al virus del papiloma humano. Por eso, de aquí la importancia de conocer sobre este tema y el manejo adecuado de nuestros pacientes. Y más que nada, poder hacer screening en todos nuestros pacientes que vemos en consulta a diario para evitar que lleguen a estadios más avanzados donde ya vamos a ver más adelante el pronóstico realmente no es bueno. De todos estos sabemos, así como en el carcinoma de cuello uterino, que el subtipo 16 y 18 son los más frecuentes y de este el 16 ocupa más de la mitad de todos los casos, ¿sí? Para desarrollo de cáncer anal. Uno de los factores importantes que tienden a desarrollar cáncer de ano es un paciente que esté inmunocomprometido. De estos del VIH, que por general yo en consulta veo con bastante frecuencia bastantes pacientes derivados con infección de VIH y HPV anal. El riesgo de que estos presenten cáncer anal es 15 a 30 veces más probable, ¿sí? Por eso lo que yo he procurado en la mayoría, mientras tenga disponibilidad, pues a estos pacientes hacerles una anoscopia de alta resolución para identificar lesiones intraepiteliales antes de que ya desarrollen cáncer anal y pues que reciban un tratamiento a tiempo. Sí, afortunadamente pues no me han llegado muchos casos de cáncer anal, son contados los casos, y lamentablemente ya me han llegado en estadios muy avanzados. Y la mayoría de pacientes pues he logrado identificar ya lesiones precursoras, las cuales he eliminado con facilidad, ¿no? Aparte de esto pues tenemos otros factores de riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres, por ende estos van a tener un coito anal receptivo, ¿sí? Es muy importante estos pacientes, como les había mencionado, a mí me llegan bastante a consulta, eh,
como factor de riesgo, entonces es importante identificar y hacer screening. Y si pues no tenemos la disponibilidad para hacernos nosotros mismos, pues derivarlo a un especialista como comúnmente lo hacemos nosotros los coloproctólogos, ¿sí? Un alto número de parejas sexuales, una edad temprana de inicio de las relaciones sexuales, mujeres que han tenido o están en proceso o tienen en ese momento cáncer de cuello uterino, se ve su relación importante para desarrollar los dos. Y como les había mencionado, pacientes inmunocomprometidos. Dentro de estos entran pues los pacientes que han recibido trasplantes anales, trasplantes de órganos. Por ende, tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer anal, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en relación a la anatomía del canal anal y de la región perianal? Es muy importante identificar un poco de anatomía porque así vamos a entender los dos tipos de cáncer anal que tenemos aquí, ¿sí? Como sabemos, el canal anal es una estructura de morfología tubular, como vemos en la imagen, cilíndrica, que se origina en la ampolla rectal, justamente en esta zona, y se estrecha, se va estrechando, formando una unión anorrectal, que es básicamente por aquí, y se extiende hasta el margen anal, ¿ya? Donde ya la mucosa escamosa se empieza a mezclar con la piel perianal. Listo, que es esa zona grisácea ya que vemos al final del ano. La longitud normalmente tiene en hombres la mayoría 4 centímetros, en mujeres un poquito más pequeño, pero en promedio sabemos que es de 4 centímetros, ¿sí? Este canal anal igual está rodeado de dos capas musculares importantes que juntas corresponden al esfínter anal. Entonces tenemos un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno es continuación de la capa muscular del recto y el esfínter anal externo es parte del complejo del elevador del ano, ¿sí? Estos dos están separados por un espacio que es el espacio interesfinteriano. Muy importante identificar estas zonas porque depende si hay invasión o no de estas estructuras, pues del tratamiento que vas a recibir a posterior. Y pues el canal anal tenemos algunas partes, ¿sí? Algunas partes que las vamos a ir señalando. Primero, la unión anorrectal, como les dije, es en la parte más superior. Está delimitada por la identificación de la porción del pubo rectal del elevador del ano. Estas son fibras del pubo rectal que juntos forman el elevador del ano junto al pubo coccígeo y al ilio coccígeo, y es la porción más gruesa de la musculatura del suelo pélvico, ¿sí? Entonces, como ven, aquí hay una confluencia entre el pubo rectal y las fibras de la capa muscular del recto. Nosotros al hacer un tacto rectal metemos el dedito, vamos por aquí y pum, encontramos una zona como que de transición dura entre la capa suave de la mucosa del recto y el conducto anal. Hay una zona realmente como un huequito se palpa. Es como un anillo, básicamente, como lo dice, que es una zona ya más gruesa de la unión de estos dos músculos y podemos identificar el inicio del ano. Por eso se denomina unión anorrectal, que es el ano quirúrgico, como le mencioné aquí. Tenemos un ano anatómico y un ano quirúrgico, ¿sí? Ahora también tenemos la zona columnar o superior o proximal, ¿sí? Que es un epitelio cúbico estratificado en esta unión anorrectal. La constituyen valvas, pilares y papilas de Morgagni. Y detrás de estas válvulas hay criptas de Morgagni, ¿sí? Que se abren a conductos excretores de las glándulas anales. Y la unión de todas estas forma esta línea característica que es la línea pectínea, ¿sí? Que es fácil de identificar en un examen físico. Tenemos
Perdón. Tenemos otra zona intermedio pectínea, que es un epitelio escamoso distalmente desde la línea dentada y que es aproximadamente, tiene un límite de 1 centímetro, que es del anodermo, que tiene una mucosa anal. En cambio, esta es la zona de unión mucocutánea. Entonces aquí vemos una zona de transición entre la zona de la mucosa anal y la zona cutánea, que es una zona media un poquito ya más negruzca, ya se va cambiando de coloración, pues el tipo histológico también ya es diferente, ¿sí? La zona cutánea o inferior o distal o en la piel anal, como lo podamos mencionar, esta zona está debajo del borde anal. Es un hueco entre el esfínter anal interno y externo y tiene perianal regular. Como les había mencionado, esta zona media ya más grisácea antes de entrar en contacto con la piel que normalmente nosotros tenemos. Hay una zona un poquito más oscura. Y aquí encontramos a la línea blanca de Hilton, que es tiene particular relevancia para nosotros hacer anoscopias de alta resolución, ¿sí? Este ya es un epitelio escamoso no queratinizante. Ya tenemos también el margen anal. El margen anal, que es un anillo circular de piel pigmentada y a la zona casi distal a la piel, localizada en la porción más inferior y al final, en esta zona que aquí aparentemente podemos ver como una línea nada más, que está en íntima relación con el complejo esfinteriano, especialmente con el esfínter anal externo y muy por debajo de la línea pectínea, ¿sí? Que es la otra parte del margen anal. Este margen anal lo consideramos de esta zona 5 centímetros hacia el exterior. Y es por eso que aquí vamos a diferenciar los dos tipos de tumores que encontramos en canal anal. Como les había mencionado antes, la histología, que es la mucosa del canal anal, que está formado por epitelio escamoso, la mucosa del recto por epitelio ganglionar y el margen anal, que es básicamente revestido de piel, ¿sí? Con esto llegamos a dos tipos de cáncer. Según la OMS les había clasificado así desde en varias guías de práctica clínica. Yo estoy tomando como referencia la última guía de la Sociedad Americana de Cáncer, la 8ª edición, y la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, el cáncer de canal anal y el cáncer perianal, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar básicamente esto? El cáncer de canal anal, como les había mencionado, es desde la unión o desde el anillo puborectal, que es el inicio del canal anal, hacia la región perianal, que es esa zona o cambio de coloración que encontramos en la parte anal, ese cambio grisáceo entre la mucosa del canal anal y la piel. Entonces esa zona en donde hay esa línea de cambio de coloración grisáceo es el límite o los límites en este tipo de tumor. Cáncer de canal anal normalmente son tumores que se desarrollan a partir de la mucosa y nosotros a la visualización directa no los podemos apreciar con bastante claridad, ¿sí? Ahora, también tenemos el segundo, que en cambio es el cáncer perianal. Estos ya son tumores que surgen de la piel distal en esta zona, a la unión mucocutánea, y ya son tumores que nosotros a la simple inspección podemos visualizarlos de manera completa, y son tumores que se encuentran del margen anal 5 centímetros hacia la región perianal, ¿sí? Más allá de eso ya no se consideran tipos histológicos del cáncer, o son tipos de cáncer anal, ya tendríamos que investigar otro tipo de tumores. A ver, perdón, se me había ido el mouse. Ahora,
Como les había mencionado en la introducción de la diapositiva, la histología más frecuente o el tipo histológico más frecuente del cáncer es el tumor de células escamosas, a diferencia del cáncer de colon y recto, que es adenocarcinoma, como ya les había comentado en un inicio, ¿sí? Ah, también tenemos otra clase de tumores, otra clase de tipos histológicos que son menos frecuentes, pero hay que mencionarlos lógicamente. Entre esos está el adenocarcinoma de mucosa rectal o de las glándulas anales, carcinoma de células pequeñas, carcinomas diferenciados e incluso melanomas, a pesar de que este último es muy improbable. Apenas del 0.05% de todos los tipos de melanomas que podemos presentar se presentan a nivel de la parte anal. A lo largo de estos años que ya llevo como médico tratante en el hospital, pues no me ha llegado hasta el momento ningún tumor en relación a un melanoma anal. Por ende, solo hay casos contados. Así que por un lado, bastante mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en relación al drenaje linfático? Pues tenemos que el cáncer de ano se puede propagar por infiltración directa a otros tejidos, por vía linfática o por vía hemática, como está mencionado en la diapositiva. Existen dos formas comunes de invasión a estructuras vecinas. Unas veces el tumor se extiende en dirección ascendente, infiltrando todo el conducto anal y la parte distal del recto, invadiendo los músculos del esfínter. Y otras veces evoluciona superficialmente, sobre todo en los tumores originados en el margen anal. A veces ocluye el orificio anal, avanza la piel perianal, incluso puede infiltrar a la vulva vagina, pero menos frecuente al esfínter anal. Entonces, como vemos, hay dos tipos de invasión, ascendente e invasión perianal. Tiene dos tipos de comportamiento, perdón. Ahora, ¿qué pasa por la vía linfática? También sigue el camino ascendente de los vasos sanguíneos y se propaga a los ganglios de los vasos hipogástricos y ocasionalmente a los ganglios de la mesentérica inferior, ¿sí? Raras veces hemos encontrado ganglios invadidos a 20 centímetros distantes al ano, ¿ya? Más bien los linfáticos de la parte inferior del conducto anal y la región perianal drenan en los ganglios inguinales superficiales. Esto sí debemos de tener bastante en cuenta porque es parte del tratamiento que ya vamos a ver en continuación. Y pues también tenemos que mencionar que por vía venosa estos tumores se propagan a través del sistema de la vena cava inferior y aunque no es muy frecuente, pueden desarrollar metástasis pulmonares, ¿sí? De todos estos, hay que mencionar que la vía de propagación más frecuente es la linfática, y por el drenaje linfático que nosotros podemos evidenciar en este tipo de tumores, hemos visto que el grado de recurrencia lo vemos bastante frecuente en la parte inguinal y pélvica, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en relación al diagnóstico? Pues hay que recordar que no es infrecuente que estos pacientes consulten de manera tardía. Ya normalmente los síntomas se hacen más importantes por la vergüenza normalmente de la zona. Tengo muchos pacientes que me han dicho, ¿sabe qué, doctor? Me ha dado mucha vergüenza de que tenga este tipo de síntomas en esta parte anal, no he querido que me vean, por eso he tenido miedo de consultar a un médico. Ellos vienen conmigo con una clínica como un síntoma o un síndrome anal
caracterizado, ¿no? Caracterizado por un dolor, un prurito, un mocorrea, se quejan de bastante ano húmedo. También hay proctorragia en gran parte de los pacientes y es importante que al primer examen pues nosotros ya encontramos el tumor anal, ¿sí? Como les había mencionado, estos síntomas ya al momento de presentación son ya de larga data. A veces incluso encontramos ya ganglios inguinales ya presentes en todo este tipo de pacientes. Ahora, también tenemos que asociar a que estos pacientes pueden tener otras enfermedades proctológicas que muchas de las veces nosotros las podemos confundir, muchas presencias de lesiones benignas, que por el hecho de presentar este tipo de lesiones benignas no debemos de descartar siempre alguna presencia de un tumor o un cáncer perianal y debemos de hacer un examen completo y específico en la mayoría de pacientes, si es posible, con una anoscopía o una rectosigmoidoscopía, ¿sí? En estos es frecuente que se presenten, o yo he visto en los pacientes que me han llegado con cáncer anal, las típicas fisuras o úlceras, que vienen tratadas como fisuras anales crónicas, que no hay mejoría, ya vienen de uno a otro médico y llegan acá, y los casos que he tenido, los pocos que he tenido, pues he visto, les he tomado biopsias y desafortunadamente me han salido con cáncer anal positivo, y pues ya iniciamos el tratamiento correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos dos vías, como les había mencionado. Tenemos el cáncer anal y el cáncer perianal. La diferencia simplemente el cáncer anal, que nosotros a la visualización directa no podemos ver, no está involucrado no está involucrado la región perianal ni a la unión anocutánea, ¿sí? Y el cáncer perianal, que nosotros a la visualización directa sí lo podemos ver. Cualquiera que sea de los dos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En todos, un examen o un tacto rectal. Es muy importante que se lleven esto, especialmente colegas que se dedican al estudio del virus de papiloma humano, puede ser ginecólogos que se dedican al estudio de esto y han visto que hay ya un grado de displasia en el cuello uterino, y no sé, vemos de la inspección anal condilomas o alguna lesión que nos haga sospechar, no está de más practicarle un tacto rectal. ¿Por qué? Porque menciona que hasta un 50% de pacientes simplemente con este examen tan sencillo podemos identificar un tipo de tumor. Por eso es muy importante llevarlo a la práctica clínica. Yo he tenido varios casos de pacientes que han pasado por 1, 2, 3 médicos, han venido de otros hospitales referidos, sin un diagnóstico preciso, más solo con molestias anales. Y yo simplemente hago el tacto rectal y de una encuentro un tumor ahí. Un tumor que no es que haya evolucionado de la noche a la mañana, sino ya pasó por varios meses de evolución. Y si ese paciente hubiera sido captado muchos meses antes, pues el pronóstico de supervivencia para él hubiera sido mucho mejor. Entonces es importante que, cual sea de los dos casos, se haga un examen, un tacto rectal como primera opción, ¿sí? Lógicamente, si ya encontramos un tumor, ese paciente debe ser estudiado completo. Ese paciente debe de ir a estudio de colonoscopía o al menos una rectosigmoidoscopía o anoscopía, ¿sí? En pacientes que nosotros sospechamos de algún cáncer anal, se recomendaría una anoscopía de alta resolución, como hablaremos en otro tema, para detectar lesiones tempranas o lesiones intraepiteliales de alto grado, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos con la colonoscopía, la anoscopía, la rectosigmoidoscopía, lo hemos evaluado, le hemos tomado una biopsia y hemos confirmado que es un carcinoma de células escamosas, que es el típico, pues ya iniciamos esta edificación.
lo típico, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis para identificar metástasis a distancias, la resonancia para ver si ya empezó el tumor a infiltrar estructuras adyacentes. Lo que me interesa básicamente aquí es ver si ya involucró el esfínter anal y lógicamente si involucró más allá del esfínter anal, porque depende mucho de esta infiltración al esfínter anal el tratamiento que va a recibir este paciente, ¿sí? Por eso es tomografía, resonancia. En estos pacientes, como vimos, uno de los factores de riesgo es un paciente que tenga VIH. Si no ha sido diagnosticado, igual a pruebas de enfermedades de transmisión sexual dentro de la principal, VIH. Tenemos que tomarle estos test de VIH, y por la relación en mujeres, especialmente del virus del papiloma humano y carcinoma de cuello uterino, sí o sí va a ginecología para hacerse una colposcopía de manera inmediata. Algo que si está dentro de nuestras posibilidades, pues, y si tiene el centro médico, pues la realización de una tomografía con emisión de positrones no está de más. Pero en mi práctica clínica realmente yo no la hago, primero porque no tengo el equipo, y pues con los anteriores exámenes que les había mencionado yo es suficiente como para llegar a un diagnóstico preciso e iniciar el tratamiento, ¿sí? Es en cuestión tanto, como ustedes se acaban de dar cuenta, tanto para el cáncer anal como el cáncer perianal es básicamente lo mismo, así que no hay manera de confundirnos en ese tema. Una vez llegados al diagnóstico, pues lógicamente necesitamos estadificar este tumor. Como todo tipo de cáncer, tenemos el TNM, es tomado en la 8ª edición. Esta clasificación actualmente es una de las últimas que se está manejando. Están en la 9ª edición sin encontrar mayores cambios. Y clasificamos igual: tamaño del tumor por el T, o grado de invasión del tumor por el T, la invasión a ganglios linfáticos por la N, y la metástasis o no a distancia por la M. Importante rescatar de aquí que un tumor menor de 2 centímetros o incluso un tumor de 2, exagerando hasta 5 centímetros hasta el estadio T2, tienen un pronóstico muy bueno de vida, ¿sí? Estos tumores son muy pequeños, un tamaño de una uva aproximadamente. Entonces su pronóstico es muy bueno. Como ya vemos, un T3 ya es un tumor más de 5 centímetros, y un T4 pues ya es un tumor que ya ha invadido por la vía ascendente que habíamos mencionado antes, hacia el recto, hacia el esfínter o estructuras adyacentes. La N, como sabemos, son la capacidad de invadir a ganglios linfáticos. Aquí tenemos tanto a los vasos ilíacos internos como a los externos, o a los inguinales, y según su clasificación en N1A, 1B y 1C. Y la metástasis, pues sí invadió a metástasis a órganos a distancia, ¿sí? Como les había mencionado, es una clasificación TNM común como los anteriores, como los otros tipos de cánceres que tenemos. Y de esto se deriva pues el estadiaje, y según el estadiaje el tratamiento. De esto hay que rescatar que hasta el estadio 1, una de las principales indicaciones para ir un paciente a cirugía directo es que tenga un paciente en estadio 1, máximo hasta aquí. De estadio 2 en adelante pues ya la mayoría va a neoadyuvancia, como ya veremos a continuación, que es parte del gol estándar en tratamiento de cáncer anal, ¿sí? Simplemente esto es para recordar cómo está clasificado el estadiaje en cada una de sus recuadros, ¿sí? Ahora sí, enfocándonos al tratamiento. ¿Qué hay en cuestión del tratamiento de cáncer anal? Pues hace años, hace varias décadas, pues el tratamiento principal, el de elección en todo este tipo de pacientes, era la cirugía radical. A lo largo de varios años era el tratamiento de primera elección, y que se vio que había tasas de recurrencias locales altas, y por ende la supervivencia era muy baja.
en algunas series del 40% o exagerando hasta el 70% a 5 años. ¿Y qué había o qué problema encontraron con la cirugía radical y que tenemos hasta ahora? Es que estos pacientes, al ser sometidos a una cirugía radical, lógicamente vamos a tener una colostomía permanente. ¿Por qué? Porque la cirugía radical o lo común que se hace en este tipo de pacientes es una cirugía o una amputación abdominoperineal, que es básicamente sacar todo el recto, el complejo esfinteriano, el ano, dejando sellado toda esa zona y las consecuencias de la morbilidad que representa hacer este tipo de cirugías, el problema psicológico que atrae también quedarse con una colostomía permanente y los costos que representa llevar una de estas también. Ha visto que los pacientes tienen un estilo de vida realmente bastante inadecuado. Por eso es que en el 74 Migro, que vio que si nosotros dábamos neoadyuvancia a este tipo de tumores, y en particular estudió al 5-fluoracilo con la radioterapia, que más adelante vamos a ver que es el gol estándar, hay una regresión completa. Hay una regresión completa y es posible curar el carcinoma anal sin hacer resecciones radicales. Ya no se quedan pacientes con colostomías permanentes y lógicamente un estilo de vida ya favorable, muy bueno, con este tipo de neoadyuvancia. Es un tipo de tratamiento que actualmente igual se está estudiando en cáncer de recto, en donde ahora el GOLD es Watch and Wait, que es terapia Watch and Wait, que significa mirar, esperar, como el nombre lo dice. Entonces simplemente tenemos que mirar, vigilarlo y esperar que haya regresión completa. Confiar en la neoadyuvancia que va a tratar o a curar todo este tipo de cáncer, claro, en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría. Por eso el tratamiento quirúrgico ha quedado de lado solamente para pocas situaciones específicas en donde eh, pues se puede emplear el tratamiento quirúrgico como primera elección. Y estas dos situaciones, primero es tratando de carcinomas anales del conducto anal, que nosotros verifiquemos que no esté invasivo, ¿sí? Que su invasión sea menos de 3 milímetros en la membrana basal y una extensión horizontal de máxima 7 milímetros. Un T1 menos de 2 centímetros, sin invasión ganglionar, lógicamente sin METs, muy pequeño, un in situ, que nosotros podamos hacer resección completa. Y el 2, que es en cuestión al cáncer perianal, aquí es un poquito más factible resecarlo a un tumor pequeño que esté bien diferenciado, hasta un T2, que veamos que no esté afectado el esfínter anal, pues pueden ir a resección directa sin pasar por la neoadyuvancia, y las guías recomiendan al menos 1 centímetro de margen libre de lesión. Esos son los dos casos únicos en los cuales se recomienda a estos pacientes ir a tratamiento quirúrgico directo. Por suerte, si hay pacientes que nos llegan en este estadio y si podemos lograr la curación o la regresión completa con este tipo de resecciones. Pero también encontramos pacientes que ya nos llegan en un estadio bastante avanzado, en donde ya vamos a ver cómo va a ser el tratamiento. Y como tercera indicación, pues ya nos queda la cirugía radical para aquellos pacientes que no han respondido a la neoadyuvancia, que tienen una recurrencia local o persistencia de la enfermedad. En ellos pues ya no podemos obviar este tipo de resecciones radicales. Preferimos ya riesgos-beneficios, ya pues una resección totalmente perineal, una amputación perineal con colostomía permanente para lograr la supervivencia de estos pacientes. Pero como les dije, primero va a neoadyuvancia. Ahora, ¿cómo es el tratamiento en casos de
tumores del canal anal. Como les había mencionado, el tratamiento principal es la neoadyuvancia. ¿Cómo va? Con quimio y radioterapia, ¿sí? Este tratamiento va indicado en todo este tipo de pacientes que tengan de un T3, T4, inclusive, como ya vamos a ver a continuación, pero en particular de T2 y T3, ¿sí? Y el tratamiento de primera elección es el 5-fluoracilo más la mitomicina más radioterapia. También tenemos otro tipo de tratamientos donde podemos mezclar la mitomicina más la capacitabina o el cisplatino más el ciscofluoracilo. Simplemente son variantes de terapia más radioterapia en donde nosotros podemos ya lograr la regresión completa de este tumor. Más adelante veremos en relación a lo que se menciona aquí, que es el seguimiento de esta terapia, que es el anal 3, son simplemente esquemas de cómo nosotros hacer el seguimiento en todo este tipo de pacientes. ¿Y qué pasa? Pues si encontramos ya un paciente en un estadio avanzado y en un estadio 4, en donde ya hay metástasis a distancia, pues ya va a tratamientos un poco más agresivos y asistémicos. Uno de los principales que se usa con bastante frecuencia es el FOLFOX, que también usamos para cáncer de colon y recto, en donde pues lo único que se quiere lograr pues es lo máximo controlar la enfermedad, pero ya no logramos la curación y el pronóstico de vida pues en ellos es bastante malo, apenas un 20% a los 5 años, ¿sí? Comparado con un 80% en los pacientes que no ha habido metástasis a distancia. Con este tratamiento pues tiene una respuesta bastante favorable a los 5 años. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la radioterapia? Lógicamente, la radioterapia tiene efectos secundarios importantes. Primero, riesgo de infertilidad, ¿sí? Por eso es importante aconsejar a los pacientes, si son jóvenes relativamente, tener un banco de espermatozoides en caso de hombres, óvulos en caso de mujeres, tenerlo como si todavía no se cumple la fertilidad satisfecha, ¿sí? Se ha visto incluso pacientes que han tenido incontinencia anal después de radioterapia, hay dermatitis perianal por la radioterapia. Entonces las consecuencias de la radioterapia también son importantes y hay que tenerlas en cuenta. En mujeres incluso se ha visto estenosis vaginales por radioterapia, donde tenemos que usar dilatadores vaginales. Entonces, sí tiene sus consecuencias el uso de neoadyuvancia, que hay que manejarlo con cuidado y con una vigilancia estricta, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento del cáncer perianal? Ah, Igual, depende mucho del estadiaje, pero estos sí tienen una indicación quirúrgica, como les había mencionado, en pacientes T1, en T2, que no afectan el esfínter anal. Podemos hacer una incisión local con márgenes adecuados, ¿sí? ¿Qué pasa si estos pacientes que tienen un T1 o T2? Aquí tenemos varios escenarios. Pacientes que tienen un T1 o un T2, que hicimos resección local y tenemos adecuados márgenes, pasan directo a observación y a seguimiento, como ya les voy a presentar en la última diapositiva, como es el seguimiento. Pero ¿qué pasa si hacemos excisión local y tenemos márgenes inadecuados? Aquí nos dan dos opciones, básicamente. O primero, podemos hacer una reexcisión, reoperar este paciente e intentar lograr esos márgenes adecuados, que es como primera línea. Y si vemos que no se puede hacer o no estamos seguros de poderlo realizar, pues ya debemos de considerar la adyuvancia, como con radioterapia más del 5-fluoracilo en la mitomicina, tal como era en el tratamiento de cáncer del canal anal. Y después de recibir pues este tipo de terapia, igual el seguimiento, como ya vamos a ver. Ahora, en tumores que no están pobremente diferenciados, son ya un T3, T4, con ganglios positivos, estos ya van directamente a neoadyuvancia para lograr su regresión. Lo mismo como el carcinoma de canal anal,
con 5-fluoracilo más mitomicina, capecitabina más mitomicina o el 5-fluoracilo más cisplatino más radioterapia, depende de lo que tengamos. Después del tratamiento, pues lógicamente el seguimiento, a ver si tenemos o no regresión, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si estos tumores ya encontramos en un estadio avanzado? Ya simplemente el tratamiento sistémico nos serviría aquí, y así radioterapia como primera elección, pues el tratamiento que más se usa pues es FOLFOX. Y reevaluar para ver si podemos lograr un control local de la enfermedad, y si es así pues iniciar con radioterapia. Pero como les había mencionado, estos pacientes tienen un pobre pronóstico. ¿Y cómo es el seguimiento? Tenemos que evaluar en 8 a 12 semanas. ¿Y cuál es el examen? Como ustedes ven, el tacto rectal es el principal, porque con eso nosotros podemos evaluar si hubo o no regresión completa. Simplemente palpamos o no el tumor, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una resección anal completa? Una remisión anal completa. ¿Cómo es el seguimiento? Igual, un tacto rectal cada 3, 6 meses por 5 años, ¿sí? También tenemos que hacer una palpación del ganglio inguinal de cada 3 a 6 meses por 5 años, una anoscopia cada 6 a 12 meses por los siguientes 3 años, una tomografía con contraste y una resonancia anual por los siguientes 3 años. Y en esto vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Si hay una recurrencia local, o una recurrencia a nivel de nódulos inguinales, o una metástasis a distancia ya. Si hay una recurrencia local, como les había mencionado, el tratamiento quirúrgico, un abdomino perineal, una resección radical con todo lo que involucra eso. Si hay invasión inguinal, pues iniciamos con radio y quimioterapia, como es el tratamiento de primera línea en cáncer anal y cáncer perianal, con radioterapia más 5-fluoracilo más mitomicina y los otros dos tipos de tratamiento que tenemos. ¿Y qué pasa si hay metástasis? Pues ya solamente tratamiento sistémico paliativo, ¿sí? Una vez has hecho la recesión radical, lo mismo. Tenemos que vigilar tal como había indicado en un inicio, tanto a pacientes que hayamos sometido a cirugía radical y tanto a pacientes que hayamos sometido a adyuvancia cuando hemos encontrado nódulos inguinales. El seguimiento es el mismo, ¿sí? Si no hay recurrencia, pues mucho mejor para el paciente, pero si hay recurrencia ya lo categorizamos como enfermedad metastásica, y esta enfermedad metastásica ingresa al tratamiento sistémico, igual con su pobre pronóstico. Eso en cuestión al tratamiento de cáncer anal. Como ven, no es algo difícil de seguir, simplemente hay que seguir guías de práctica clínica. Afortunadamente no es un cáncer muy frecuente. Pero sí es posible diagnosticarlo con facilidad. Como les había mencionado, con un tacto rectal es más que suficiente, podemos llegar a diagnosticar gran parte de estos tumores. Aquí son piezas claves. No se olviden de que este tipo de tumores no debe ser manejado solo por un médico, sino por un comité, de preferencia que esté involucrado un gastroenterólogo, un oncólogo médico, un cirujano oncólogo, un coloproctólogo y un radiólogo, ¿sí? Hay que llevarse esto, que el tratamiento ahora de elección no es la resección quirúrgica, bajo a excepción de casos especiales. El tratamiento es la neoadyuvancia, primero con quimio y radioterapia, ¿sí? En donde se ve que hay una regresión completa. Ya una vez que nosotros hemos sometido a un paciente con quimio y radioterapia, lo dejamos como ya segunda opción la cirugía, y de esta es la cirugía radical, que la hemos dejado ya en el pasado, pero ahora no es que la hayamos botado de lado, siempre la vamos a tener como una opción alterna
como parte del tratamiento si no hay respuesta a que es la resección radical, una resección abdominoperineal, ¿sí? Hay que recordar que los pacientes que tengan ganglios inguinales positivos, estos pacientes van a tratamiento con radioquimioterapia y responden bastante bien. Entonces, no hay que dar por hecho que a pesar de que tengan metástasis en ganglios linfáticos, estos pacientes ya no tengan un pronóstico favorable, ¿sí? Hay que seguir intentando en estos pacientes. Y como último, pues la enfermedad metastásica ya simplemente es terapia sistémica para controlar lo más que se pueda la enfermedad a pesar de su pobre pronóstico. Esto es en relación de lo que les puedo compartir en mi experiencia y en la parte de guías de práctica clínica en relación al cáncer anal. Ah, por suerte no es algo frecuente que se presente. A mi consulta no llegan con frecuencia, creo que tendré unos 6 casos por año. Gran parte de los pacientes logro diagnosticar con lesiones intraepiteliales de alto grado antes de que se hagan tumores, y tengo como seguimiento o hago un seguimiento particular a todos los pacientes que tienen VIH y que me llegan con condilomas anales, ¿sí? Eso es lo que les puedo compartir, pues ha sido un gusto y espero volvernos a encontrar para seguir capacitándonos, que lo importante es salir de la ignorancia para poder nosotros así dar una mejor atención a nuestros pacientes y mejorar la atención de la salud pública aquí en el Ecuador. Muchas gracias, ha sido un gusto, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.